Salud. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, a Chile, y agradecer el privilegio de ser moderadora de esta mesa, en donde vamos a abordar un tema de trascendental importancia. Creo que hay tres ejes importantes desde mi punto de vista que nos proporciona este taller. El primero es el tema de la sensibilización, que al escucharlas a cada una de ustedes durante esta jornada ha sido enriquecedor y ha sido de verdad impresionante incluso escuchar a la magistrada de la Corte de Costa Rica, que nos habló sobre un tema en donde ella expone que habían visibilizado a un grupo y habían dejado de observar a otro, porque en algún momento creo que todos tenemos como algún tipo de culpabilidad que hemos dejado de ver algún punto o de observar alguna arista importante en los temas que estamos abordando. Entonces, este tema de sensibilización y de conocer cada uno de los temas que están desarrollando en cada uno de los países es sumamente enriquecedor. Pero creo que la parte que nos interesa también como profesionales y como operadoras de justicia en los distintos países donde ejercemos funciones desde la judicatura, nos interesa conocer instrumentos internacionales que nos ayudan a resolver los casos que tenemos en nuestras diferentes oficinas. Y así, este panel tiene la responsabilidad de exponernos sobre las 100 reglas de Brasilia, la necesidad de conocimiento y aplicación de este instrumento hacia todos aquellos grupos vulnerables que están limitados en muchas ocasiones de tener un acceso a la justicia. En primer lugar, tomará la palabra la señora Marisol Peña, que nos dice, es chilena, pero nosotros la consideramos en Guatemala guatemalteca. Ha vivido en nuestro país y hemos tenido oportunidad de escucharla en diferentes charlas, en donde es muy didáctica y es muy puntual en los tiempos. La forma en que vamos a conducir este panel es únicamente haciendo un sonido en la copa, porque la verdad es que el respeto que tengo por los integrantes del panel me impide decirles que el tiempo ha terminado. Entonces, un minuto antes de finalizar los 15 minutos que tendrán para su exposición, sonará la copa y ellos decidirán el momento para finalizar la exposición. Entonces, damos inicio con la intervención de la señora Marisol. Muchas gracias a la magistrada Gloria Porras de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Un particular saludo a todas y todos los presentes y muy particularmente a quienes me acompañan en este panel, el ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas, y el representante de ILANUD, don Rodrigo Jiménez. Quiero decir que para mí es una ocasión propicia para extenderles a todas, como magistrada chilena también, una cordial bienvenida a nuestro país, al país más austral de América, y al mismo tiempo para renovar los lazos de amistad que con varias de ustedes hemos ido creando a través de muchos encuentros previos de magistradas de los altos tribunales de justicia de Iberoamérica. Quiero comenzar esta exposición señalando que el tema que me han pedido exponer es el de las reglas de Brasilia a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile. Y quiero señalar que la petición que se me ha formulado calza perfectamente con el contexto de las reglas de Brasilia, porque precisamente la regla número 90 de este conjunto adoptado en el año 2008 en relación con las personas en especial situación de vulnerabilidad señala el imperativo de promover la creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias en esta materia entre los distintos países, analizando las causas del éxito o el fracaso en cada una de ellas o incluso fijando buenas prácticas. En consecuencia, entiendo que este es un espacio propicio para que podamos intercambiar experiencias en torno a la aplicación de las reglas de Brasilia. Y desde ese punto de vista, la jurisprudencia que yo quiero exponer dice relación fundamentalmente con dos materias. En primer lugar,
con criterios a través de los cuales se ha protegido por nuestro Tribunal Constitucional la situación de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Me voy a referir fundamentalmente a las situaciones de los migrantes, a las situaciones de las víctimas en los procesos penales y a la situación de la mujer cuando sufre discriminaciones por sexo y por edad. Pero la segunda perspectiva, que yo creo que es tanto más importante que la anterior, es que la jurisprudencia no solamente de nuestro tribunal ha desarrollado criterios que, sin explicitar la aplicación de las reglas de Brasilia, tiende a hacerlas plenamente operantes, también ha significado o ha importado un llamado de atención, así lo esperamos al menos, para lo que aquí tanto se ha recalcado durante este día de trabajo, y es que más importante a veces que las reglas que se contienen en los fallos y en nuestras decisiones son las prácticas que se traducen en la implementación o en la renovación de nuevas políticas públicas respecto de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Quiero referirme en primer lugar a aquellas prácticas del Tribunal Constitucional de Chile que creemos nosotros que pueden constituir un aporte a la aplicación de las reglas de Brasilia. En primer lugar, la regla 95 indica que se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Quiero decir que exactamente hasta el mes de agosto de este año, en la página web del Tribunal Constitucional de Chile se contemplaba un saludo del presidente del tribunal, exactamente como lo estamos viendo aquí, con lenguaje de señas, cuyo objeto era dirigirse particularmente a la población sorda de nuestro país, explicándoles cuáles son las ventajas de acceder a la justicia constitucional, básicamente en amparo de sus derechos fundamentales y obviamente en aplicación del principio de la supremacía de la Constitución. La segunda buena práctica tiene que ver con otra regla que se contiene en este conjunto de reglas adoptadas en Brasilia y que alude a la conveniencia de propiciar la participación de las entidades de la sociedad civil por su relevante papel en la cohesión social y por su estrecha relación e implicación con los grupos de personas más desfavorecidos de la sociedad. En este sentido, nosotros hemos explicado en el Congreso Mundial de Justicia Constitucional que desde hace tiempo nuestro tribunal ha implementado un sistema de audiencias públicas en los procesos de inconstitucionalidad de la ley, es decir, aquellos destinados a expulsar una norma legal contraria a la Constitución del ordenamiento jurídico. En estos procesos de audiencia pública han tenido especial cabida y audiencia sectores vulnerables como aquellos que pertenecen a los pueblos originarios de nuestro país. Ellos han sido particularmente escuchados cuando se discutió el convenio UPOV sobre obtención de nuevas variedades vegetales y también en la discusión a comienzos del año pasado de la nueva ley de pesca, toda vez que existen importantes sectores pertenecientes a los pueblos originarios de nuestro país cuya actividad principal es la pesca artesanal. De esta manera también hemos procurado aplicar las reglas de Brasilia. Asimismo, en torno a la regla que señala, que es la regla 22, en el sentido de que la privación de libertad ordenada por autoridad pública competente puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de los derechos de lo que es titular la persona privada de libertad. Tenemos una práctica ya implementada desde hace un tiempo en el Tribunal Constitucional de Chile en el sentido de dar preferencia a la vista de aquellas causas penales donde la persona afectada, aquella que impetra la acción de inaplicabilidad, que es un control concreto de constitucionalidad de la ley, se encuentre privada de libertad. Esto es lo que se refiere a buenas prácticas en el desarrollo del trabajo jurisprudencial y judicial de nuestra magistratura. Ahora me refiero a algunos casos de jurisprudencia. Desde luego, las reglas de Brasilia se refieren a todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pretendiendo, creo yo, ser un listado no taxativo, pero sí enunciativo para que todos quienes tenemos responsabilidades jurisdiccionales podamos procurar dedicar especial atención a estas situaciones.
Quiero recordar que una de estas reglas considera que la mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia, tan impactados hoy día por lo que se ha denominado la judicialización de los conflictos. En este sentido, nuestro tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la institución de la mediación en aquellas causas que se desarrollan ante la Superintendencia de Salud, básicamente en torno al alza de precios en los planes de salud. Tuvimos en aquel momento la posibilidad de señalar que la institución de la mediación previa en estos casos apunta a la necesidad de proteger a la parte más débil de la relación que genera el otorgamiento de una prestación de salud a través de un procedimiento más accesible y simplificado que la acción directa ante los tribunales de justicia, que además podría generar una excesiva judicialización de este tipo de conflictos. En otras palabras, hemos apoyado el acceso a la mediación en este tipo de conflictos que, como podrá confirmar alguno de mis colegas de la Corte Suprema, ocupa hoy día un porcentaje importante en las decisiones que ellos deben emprender. En un segundo orden de consideraciones, no olvidemos que las reglas de Brasilia también le otorgan, me estoy refiriendo a la regla número 4, una especial atención a la victimización como causal de vulnerabilidad de las personas. En el caso de la justicia constitucional chilena, el tema se ha debatido especialmente porque el Código Procesal Penal vigente en Chile desde el año 2000 no pasó por el control preventivo obligatorio que la Constitución prevé para cierto tipo de normas, como son aquellas que se refieren a materias orgánicas constitucionales. Al no pasar por el control previo del Tribunal Constitucional, en concepto de distintos justiciables, se han generado aplicaciones que vulneran la Constitución respecto a algunas de las normas del Código Procesal Penal. Y ellas han dicho relación fundamentalmente con el hecho de que, conforme al artículo 83 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público debe realizarse en igualdad de condiciones con los demás intervinientes del proceso penal. Por ello es que varios fallos de nuestro tribunal han estado dedicados, a igualar la situación de la víctima en el proceso penal, señalando que, por ejemplo, la aplicación de las normas alusivas a la facultad privativa del fiscal para formalizar no se encuentra exenta del control judicial, lo que sin duda constituye una garantía para la víctima. En la ponencia escrita, que ya ha quedado a disposición de cada una y cada uno de ustedes, podrán encontrar más detalles de este tipo de fallos que inaugura una línea jurisprudencial, estimamos, potente e importante en lo que se refiere a la protección de la víctima, mientras no sean revisadas las normas del actual Código Procesal Penal. Y la tercera regla o situación a la que me quería referir desde el punto de vista jurisprudencial dice relación también con la situación de aquellas personas que se encuentran en esta condición de migrantes, a los cuales la regla número 4 de aquellas convenidas en Brasilia también brinda particular atención. El caso se ha dado fundamentalmente por la situación de una persona de nacionalidad haitiana, respecto de quien el Ministerio del Interior dictó un decreto supremo que cancelaba su permiso de residencia en el país. A raíz de ello, nuestro Tribunal Constitucional desarrolló toda una argumentación referida a la situación de los migrantes, donde lo más importante, a mi juicio, para los efectos que hoy día nos convocan, es que el Tribunal destaca la importancia de que el derecho interno del Estado pueda regular la situación de las personas que se encuentran en situación de migrantes. Sin embargo, exige al mismo tiempo un particular cuidado en el ejercicio de la potestad administrativa y legislativa de cada Estado, con un examen de las limitaciones propias de los derechos fundamentales invocados. Así, el fallo concluye en la necesidad de que hoy existan reglas tasadas para disponer el rechazo de un visado en el país, las que se derivan de las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, de normas legales que desarrollan derechos constitucionales y del propio texto constitucional. Y dejo ya en el minuto que me queda
creo que alcanzo a desarrollarlo, la situación de las mujeres. Y esto lo desarrollo rápidamente porque varias de ustedes me han escuchado estos ejemplos en algunos encuentros anteriores. Nosotros como Tribunal Constitucional hemos tenido una responsabilidad fundamental en la protección de mujeres que ya se encuentran en lo que hoy día se llama elegantemente la tercera edad, pero que todos tenemos dificultad de poner exactamente el año en el cual esta nueva categoría comienza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hemos protegido por primera vez desde el punto de vista constitucional el derecho a la salud de una mujer de 60 años de edad a quien su ISAPRE o institución de salud previsional de carácter privado le había subido el precio del plan de salud por estos dos factores. Primero, por el hecho de ser mujer y segundo, por haber llegado a los 60 años de edad, por estimar la ISAPRE que constituía entonces una persona más cara desde el punto de vista de la administración del plan de salud. Por primera vez desarrollamos una línea jurisprudencial en este sentido que culminó en el año 2010 con la expulsión del ordenamiento jurídico vigente de la norma de la ley que rige a las ISAPRES que permitía aplicar este tipo de tablas de factores discriminando arbitrariamente por razones de sexo y de edad. En consecuencia, solo quisiera terminar esta intervención señalando que las reglas de Brasilia hoy día deben ser un imperativo para cada una de nosotras y de nosotros, jueces en la aplicación de los derechos fundamentales a los cuales estamos abocados por las funciones conservadoras que todos compartimos y que el derecho internacional de los derechos humanos en general nos provee principios muy importantes como el principio pro homino, favor persona, que nos van a ayudar a incrementar estas decisiones y al mismo tiempo a que ellas constituyan una orientación eficaz para las políticas públicas de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, no me equivoqué. La señora ministra de la Corte Constitucional de Chile es muy didáctica y le damos las gracias por su intervención. También aprovecho para ofrecer las disculpas por parte de ella y también a los señores miembros del panel. Ella tiene una actividad de suma importancia que en unos minutos se retirará. Entonces, gracias Marisol por tu intervención. Pasamos ahora a escuchar al señor Lamberto Cisterna Rocha, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y los pocos todos que estamos en esta sala. Gracias por la invitación a este importante evento y en particular por el tema que nos convoca, que es la actuación judicial en Iberoamérica respecto a las personas vulnerables. Voy a utilizar un enfoque un poco sociológico jurídico para ubicar a las reglas de Brasilia en el contexto de la evolución de la actividad de los poderes judiciales frente a las personas vulnerables. Digamos que en un principio existía la dispersión. Esto es, cada país, cada poder judicial actuaba a su manera frente a estas personas y sin considerar mayormente su especial condición. Luego, en 2002, en la 7ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, nace la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, uno de cuyos apartados se titula Una justicia que protege a los más débiles. La Carta marca un relevante momento de madurez, el paso de la dispersión a la unidad, a una visión conjunta y consciente de los poderes judiciales respecto a las personas vulnerables, con más un compromiso de acción que se reafirmará luego, en 2008, con las 100 reglas de Brasilia aprobadas en la cumbre número 14. Estas reglas no se limitan a establecer unos principios de actuación que deben inspirar la materia, sino que pretenden ir más allá, pues siguen la senda de las buenas prácticas y formulan una serie de recomendaciones que pueden resultar de utilidad tanto en la elaboración de las políticas judiciales como en la aplicación de las mismas por parte de los servidores y operadores del sistema de justicia. En definitiva, establecen los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En este sentido,
se establece una cláusula general que define cuándo las personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Según la regla número 3, se consideran en esta condición aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es de suma relevancia tener en cuenta que la situación de vulnerabilidad aumenta si concurren varias circunstancias de discriminación en la misma persona o grupo de personas. Esto, que se ha denominado interseccionalidad y que es precisamente uno de los temas a abordar en este encuentro, nos permite determinar la manera en que distintas identidades confluyen en una misma persona o comunidad, generando formas de discriminación entrecruzadas. Pensemos, por ejemplo, en niños migrantes, mujeres discapacitadas, mujeres y menores desplazados como consecuencia de conflictos armados, o en el caso de una mujer que goza de un gran prestigio y reconocimiento profesional, pero que es víctima de violencia intrafamiliar. En estos supuestos, es esperable y justificada una actuación aún más intensa de los poderes públicos para facilitar la efectividad de la tutela de sus derechos por el sistema de justicia. Tal como demuestra la experiencia, es claro que la concurrencia de la condición de mujer incrementa la situación de vulnerabilidad. Mujeres víctimas de violencia de género, niñas sometidas a explotación sexual, mujeres desplazadas por conflictos armados, etc. Las reglas de Brasilia, principalmente en sus números 17, 18 y 20, abogan por la necesidad de promover la igualdad de género como una política pública compartida para el ámbito latinoamericano, de manera de garantizar una administración de justicia eficiente y acorde con las especiales necesidades, funciones y recursos de las mujeres, eliminando aquellas prácticas que produzcan un resultado de discriminación hacia ellas. La violencia contra la mujer es un problema generalizado que afecta las vidas de millones de mujeres y que se erige como un obstáculo para lograr la igualdad de género. La gravedad y extensión del mismo justifica que las reglas de Brasilia lo aborden de manera particular en sus reglas 11, 12, 19, 20, 57 y 67. Este año, 2014, en Santiago de Chile, en la edición número 17 de la Cumbre de Corte Suprema y entidades judiciales de alto nivel, se dio vida al Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género. Este protocolo da continuidad a los documentos ya citados, aprobados en ediciones anteriores de la cumbre, y su objetivo es que las normas que a nivel internacional reconocen derechos a las personas y colectivos permeen con urgencia el conjunto de los sistemas judiciales de la región, generando otros criterios y miradas jurisdiccionales, pero sobre todo concretándose en resoluciones y acciones que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la praxis judicial. Claramente se avanza desde las buenas prácticas a la formulación de normas de procedimiento que deben respetarse, como sucede con todos los protocolos. Las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad son, dicho en general, las mismas que fueron planteados o diseñados o mencionados en las reglas de Brasilia. Y el protocolo avanza en diversos sentidos para garantizar una adecuada atención, sobre todo en el caso de las mujeres, una protección efectiva mediante las normas cautelares del caso, mecanismos ágiles de notificación, evitar la revictimización, aplicar las normas internacionales en las resoluciones judiciales, generar mecanismos de acceso a la justicia con respecto a la diversidad cultural, no aplicar medios alternativos en casos criminales, formular las políticas necesarias para una reparación integral,
consagrar la gratuidad en las costas judiciales y en la representación de las víctimas. Formulo ahora algunas conclusiones respecto a este rápido análisis de la evolución sociológica jurídica de la actividad de los poderes judiciales de Iberoamérica, plasmada en los documentos a que he hecho mención. Primero, destaca la compatibilidad existente entre las reglas de Brasilia y el Protocolo Iberoamericano, y entre ellos y el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, en materia de acceso a la justicia y a recursos judiciales efectivos. Tanto las reglas de Brasilia como el protocolo reconocen que también al Poder Judicial y no solo al Ejecutivo le cabe responsabilidad en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior se traduce en establecer líneas de base para las actuaciones de operadores y funcionarios del sistema de justicia, que den cuenta de la toma de conciencia de dicha responsabilidad. Ambos instrumentos pueden entenderse en el contexto de tres elementos. El primero consiste en el reconocimiento de que el derecho al respeto de las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva implican el derecho de acceso a la justicia. El segundo consiste en la aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia de la existencia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos. Y el tercero dice relación con la creciente percepción y constatación de que las dificultades experimentadas por las personas para acceder a la justicia y para ejercer sus derechos se deben en parte a su pertenencia a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Quinto, en lo concerniente a género, reglas y protocolo presentan ciertas diferencias. En efecto, las primeras, pese a su declarada intención de constituir algo más que reflexiones sobre los problemas de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, se limitan a enunciar ciertas ideas matrices, o en otras palabras, a determinar los mínimos aceptables en un proceso judicial en que se vea involucrada una mujer. El protocolo, en cambio, además de efectuar una relación histórica de la discriminación de género, enunciar los instrumentos normativos relativos a la materia y entregar algunos conceptos sobre la misma, presenta recomendaciones de actuación precisa para las y los juzgadores, pretendiendo constituirse en una guía para ellos en la administración de justicia. Sexto, atendido lo anterior, resulta claro que el potencial público al cual se dirige uno y otro instrumento es diferente. En este sentido, las reglas de Brasilia pueden ser consideradas por juzgadores, persecutores públicos, defensores, legisladores, etc. A este respecto, el protocolo es mucho más limitado por cuanto se dirige única y exclusivamente a juezas y jueces. Séptimo, finalmente, en lo que respecta a su aplicación en nuestro país, las reglas de Brasilia, por resolución de la Corte Suprema de fecha 16 de diciembre de 2013, se acordó instruir a los tribunales nacionales que dichas reglas sean consideradas en situaciones de personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, en los casos previstos en ellas, como un cuerpo normativo que constituye un referente desde un punto de vista interpretativo pro homine. El protocolo, en cambio, debido a su reciente elaboración, se encuentra en una primera fase de difusión. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por su amable atención. Parece que lo didáctico es característica de los chilenos, muy puntuales y muy precisos en el tiempo. Le agradecemos al señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y pasamos ahora con el señor Rodrigo Jiménez, que no necesita más presentación porque creo que es una de las razones por las que todas y todos estamos acá. Rodrigo, quedas en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Primero quisiera dar un agradecimiento a la ministra Muñoz y a todo ese fabuloso y eficiente equipo de trabajo que han logrado que este encuentro sea todo un éxito. Yo voy a tratar de ser también breve y unirme a las compañeras y compañeros de mesa de Chile y ser muy concreto. Yo en realidad lo que planteé para la mesa
del día de hoy es tomar dos ejemplos para ver cómo se aplica la interseccionalidad aplicando las reglas de Brasilia y otros instrumentos internacionales. Primero que todo, tenemos que recordar que la interseccionalidad empezó a desarrollarla una jurista norteamericana que se llama Kimberly Williams Crenshaw en 1995. Muy sencillo, ella decía, las mujeres blancas en relación a las afrodescendientes tienen privilegios y los hombres afrodescendientes en relación a las mujeres tienen privilegios. Entonces se vive una opresión entrelazada y un riesgo múltiple en esas condiciones de ser mujer afrodescendiente y de ser mujer afrodescendiente. Voy a partir de dos situaciones para que comprendamos cómo podemos aplicar la interseccionalidad y las reglas de Brasilia y otros instrumentos internacionales. Hace unos años en Costa Rica se dio una serie de casos de abusos sexuales contra personas con discapacidad. Voy a hacer algunas modificaciones para efectos, como dicen los canales de televisión y las películas, que hay que modificar algo para facilidad del ejemplo que voy a poner. El primero era una niña. Estas dos mujeres estaban en un centro de población con discapacidad en situación de abandono. Vean que ahí hay una característica específica. La primera era una niña de 15 años con una discapacidad múltiple, tenía una parálisis cerebral y tenía una discapacidad cognitiva. Y la segunda es una mujer adulta con discapacidad auditiva, solo discapacidad auditiva, pero migrante. Entonces vean que aquí hay varias características. La primera caso es Marta, que es una niña de 15 años con una discapacidad de parálisis cerebral y discapacidad cognitiva. Tres características importantes para trabajar el tema de la interseccionalidad. Y Cecilia, una mujer adulta con discapacidad auditiva y migrante. Entonces vamos a partir bajo estas situaciones de casos concretos en cómo analizamos el texto desde la interseccionalidad, cómo podemos trabajar la argumentación jurídica desde la interseccionalidad. Entonces siempre tenemos una premisa mayor, la norma, una premisa menor, la parte fáctica de los hechos, hacemos el juicio de hecho, el juicio de derecho y de esa manera hacemos nuestra argumentación. Inferencia en relación de premisas y la conclusión que vamos a tener en nuestra resolución. En relación a la argumentación jurídica, recuerde que primero interpretamos, pero se interpretan los hechos y también se interpreta el derecho, argumentamos y motivamos. Y luego, dentro de esa argumentación, dentro del sistema jurídico, tenemos que tener claro que el sistema jurídico tiene una unidad, un control de principios y hay contradicciones entre las normas que vamos a utilizar o las normas que están vigentes. Tiene que haber una coherencia, no pueden haber contradicciones, siempre tiene que haber un control de contradicciones, una plenitud, un control de superación de vacíos legales y la actualidad, el control de vigencia y eficacia de las normas que vamos a aplicar. Entonces tenemos dos situaciones fácticas. En la primera situación fáctica es una niña de 15 años, Convención de los Derechos del Niño, tenemos que ver todo el enfoque desde el interés superior del menor, etcétera, etcétera, en relación a esta niña. Tiene una parálisis cerebral, tiene dificultades de trasladarse, una discapacidad física, pero a su vez tiene una discapacidad cognitiva. Vean que ya tiene tres factores fundamentales, que eso nos hace hablar de la Convención de los Derechos del Niño, de la CEDAW, de Belén do Pará, y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La otra situación es una mujer sorda, migrante. Ahí tendríamos que incluir CEDAW, Belén do Pará, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas Migrantes. Desde el juicio de hecho, vamos a ver que cada una tiene sus características propias, ya sea por edad, por discapacidad, por estatus migratorio, etc. Y vamos entonces a ver la regulación que se da en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las reglas de Brasilia del 2008. Una es del 2006 y la otra es del 2008. La primera, la Convención,
Lo que tiene el propósito de esa convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. O sea, es muchísimo más amplio cuando vemos la finalidad de las reglas de Brasilia, porque las reglas de Brasilia están en la condición de acceso efectivo a la justicia. Entonces, reglas de Brasilia, acceso a la justicia, la otra tiene una globalidad más amplia. Tenemos que tener claro que las reglas de Brasilia es un soft law. ¿Qué significa un soft law? Es simplemente pautas orientadoras, por mientras que la convención tiene una jerarquía muchísimo más alta, en el sentido que muchos países inclusive tienen una jerarquía superior. Entonces, siempre que apliquemos las reglas de Brasilia, tenemos que aplicar e interpretar esas reglas con base en las normas de mayor jerarquía, no quedarnos en las reglas de Brasilia, que son pautas orientadoras. En relación a los sujetos, la Convención de las Personas con Discapacidad establecen que son las personas con discapacidad. Entonces, ¿quiénes son las personas con discapacidad? A los que les faltan capacidades, los que no pueden hacer tal cosa, etcétera. No, la Convención establece 3 criterios para determinar quiénes son las personas con discapacidad. El primero es el criterio biológico, ausencia de una función corporal o estructural. Muchos de ustedes tienen anteojos, entonces tienen una deficiencia, porque ya sea que no ven de largo, no ven de cerca, etc. El segundo determinante es que esa limitación, esa deficiencia les ocasiona una limitación. Entonces muchas de ustedes no ven de cerca o no ven de largo. Y la tercera es la dimensión social, que haya un entorno, dimensión social, que haya un entorno que le restrinja la participación. Entonces, si nosotros estuviéramos ahora en el desierto del Kalahari, en África del Sur, la situación vital es ir a cazar antílopes. Entonces yo levantaría la mano y le diría, a todas las que no ven de largo, tienen una discapacidad, porque no tienen anteojos. Los anteojos son las ayudas técnicas, no sé si me explico. Entonces todas ellas no deben ir a cazar, porque no distinguen entre un león y un gatito, exactamente. Entonces, vean que esa es la definición de quién es el sujeto de derecho. En este caso, las 2 mujeres son sujetas de derecho porque las 2 mujeres tienen discapacidad, ya sea auditiva, física o cognitiva. En las reglas de Brasilia vamos a ver que hay una lista taxativa de cuáles son las sujetas del derecho de las reglas: edad, discapacidad, pertenencia a la comunidad indígena, víctimas, migrantes, mujeres, privadas de libertad o privados de libertad y condición de pobreza. Vean que es muy interesante, hoy en la mañana, la magistrada Camacho nos hablaba de la población LGBTI, no está. Lo que pasa es que la camuflaron para la justificación, pero la población LGBTI no está en las reglas de Brasilia. Está, digamos, invisibilizada. Probablemente porque es una población que todavía hay mucha gente que no le gusta hablar de los derechos de esa población. En cuanto al articulado, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho al acceso a la justicia. Recuerden que los derechos humanos hay que interpretarlos en forma interdependiente, no solo es el 13 es el derecho a la justicia, pero hay derecho a la información, derecho al acceso, etcétera, que vienen a complementar ese artículo 13. Ese artículo 13 establece la posibilidad de modificaciones procedimentales adecuadas a la edad y facilitar el desempeño. Ese, digamos, es en resumen. Y las reglas de Brasilia establece una serie de criterios de acceso a la justicia. El primero de ellos es la cultura judicial. En general, en la cultura judicial lo que dice es que el Poder Judicial es un servicio público, que se da al público. Entonces hay que estar pensando en la calidad de ese servicio. A estas 2 personas, ¿ustedes creen que tenían la posibilidad de acudir a una fiscalía o a una policía a poner esa denuncia? ¿Qué servicios de administración de justicia le estamos ofreciendo a estas personas que no pueden acudir o que ni saben que es un delito? Hablemoslo claro, ni saben que las han dañado, pero no saben cuáles son los mecanismos. En general, los sistemas judiciales invisibilizan a una gran parte de la población, donde los servicios deberían de ir donde está la población. No sé si me explico. No podemos esperar a que la población llegue porque es muy difícil que esta población llegue. Pero uno de los primeros reglas es hablar de la cultura judicial, el servicio al público. Tendríamos que avanzar en eso. La asistencia legal y la defensa pública. Vieran qué difícil fue este caso, porque resulta que en esa época existía que el abusador era el curador,
No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el abusador era el curador. Entonces, ¿cómo lográbamos quitarle esa representación legal para poder que las personas denunciaran si inclusive no tenían capacidad? Y estaban en situación de abandono. Entonces, se tuvo que ir a buscar gente, familiares e inclusive familiares en la vecina Nicaragua de la mujer que había sido abusada, que era sorda. Asistencia de calidad. Luego hablan también las reglas de Brasilia del derecho a derecho a contar con intérpretes. Y vieran qué interesante, porque cuando vemos la regla número 32 dice garantizar el uso de intérpretes cuando el extranjero que no conozca la lengua de lenguas oficiales, ni en su caso la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración o cualquiera fuera preciso darle a conocer personalmente alguna resolución. Desde una interpretación exegética, esta regla 32 excluye a la población sorda, porque no son extranjeros, y también podría excluir a la población indígena que no habla el español. Entonces vean cómo esa misma, tratar de lograr a esa población con vulnerabilidad va excluyendo a unos e incluyendo a otros y dando privilegios a unos y poniendo en situaciones de desigualdad a otras personas. Otro aspecto importante es la oralidad, y a mí en esta parte de la oralidad me llama mucho la atención, porque la tendencia ha sido en la oralidad. Todo el mundo quiere la oralidad, la inmediatez, la proximidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos con la población sorda? ¿Está en desigualdad o no está en desigualdad? Entonces, tal vez la oralidad no es la pomada canaria en el caso de población sorda, podría ser otros tipos de modalidades para asegurar la justicia. Pero la regla 35 habla de la oralidad. Luego tenemos dentro de las medidas de organización agilidad y prioridad, coordinación, especialidad, actuación interdisciplinaria y proximidad. Pero luego hay una regla muy interesante que son las medidas alternativas de conflicto, los medios alternativos de conflicto. ¿Cómo podemos tener una resolución alternativa de conflictos cuando estamos hablando de poblaciones que tienen desigualdades y discriminaciones? No sé si me explico. ¿Cómo vamos a mediar cuando hay un desequilibrio de poder entre esas poblaciones que son declaradas en situación de vulnerabilidad? Muchos países, inclusive en el ámbito de la violencia contra la mujer, han establecido la prohibición de utilizar medios alternativos de resolución de conflictos. Luego, las reglas de Brasilia establecen toda una serie de normativas del contenido de la información, el tiempo de la información, suministro de información. Vean que estos, en los dos casos que estamos hablando, son muy importantes. Uno es una mujer sorda con una perspectiva y cosmovisión diferente a las personas oyentes, donde la parte visual es fundamental, y la otra es una persona con discapacidad cognitiva, donde el lenguaje debe ser muy concreto y muy visual. Entonces vean que esas dos interseccionalidades es que debemos de dar trato diferente a lo que es diferente a cada una de las víctimas que hemos tomado para explicar el caso. Notificaciones, requerimientos, contenidos de las resoluciones. ¿Cuántas veces, yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, se lee una sentencia uno y no la entiende? Imagínense a estas dos personas cómo no las van a entender. Inclusive hay un fallo en la sala, en una sala penal de Costa Rica, de un fallo contra una mujer sorda que lo leyó la jueza dentro de la oralidad, pero no entendió nada la persona sorda, entonces anularon el caso, porque consideraron que la persona sorda no había comprendido lo que la sentencia le había dictado la jueza. Comparecencia en dependencias, seguridad de las víctimas. ¿Qué seguridad le vamos a dar a una víctima en situación de abandono si no hay todo un servicio integral de atención a esta población? Resulta que también es muy interesante, en las reglas de Brasilia, habla de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y este tema también es muy importante. Voy a leerlo. Se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá en particular la reducción de barreras arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios judiciales. Vean que en este artículo de las reglas de Brasilia se evidencia quién tiene el poder dentro de la población con discapacidad. ¿Quién? Los que usan rampas, pero los demás no tienen tanto poder porque no están ahí incluidos. Sus necesidades no son incluidas dentro de esta interseccionalidad.
También hablan de la participación de los niños y las niñas, en el caso de esta niña de 15 años con discapacidad cognitiva, y establecen que hay que hablar en forma comprensiva, utilizando lenguaje sencillo, etc. Se habla de la protección de la intimidad, y luego hablan de aspectos generales: cooperación internacional, investigación de estudios, sensibilización, nuevas tecnologías, manual de buenas prácticas, difusión, comisión de seguimiento. Vean que si bien es cierto, las reglas de Brasilia van muy encaminadas a dictar políticas públicas, a crear cierta uniformidad, pero dentro de esa misma uniformidad excluyen y dan privilegios a uno y discriminan a otros. Lo bueno es, después de estas críticas de las reglas de Brasilia, lo bueno es que el artículo 100, ya el último, la regla última, dice lo siguiente: se constituirá una comisión de seguimiento con las siguientes finalidades, y solo voy a leer una de esas finalidades: proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de estas reglas. Es una oportunidad que tenemos en este encuentro de interseccionalidad de promover esas modificaciones y esas actualizaciones para que las próximas modificaciones incluyan todas estas invisibilizaciones que actualmente siguen teniendo las reglas de Brasilia. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, también muy puntual. Me quitó la pena de sonar la copa porque no quería hacer eso. La verdad es que creo que los tres panelistas nos han brindado aportes muy importantes para el trabajo que realizamos, como decía al inicio, como operadoras de justicia. En primer lugar, la ministra Marisol Peña nos dio una serie de ejemplos en la línea jurisprudencial que han sido desarrollados ya en sentencias de Chile. Yo les invitaría a que leamos el documento que ella preparó para esta exposición y que por cuestiones de tiempo no es posible a veces desarrollar todos los detalles, pero creo que su presentación fue muy rica en el sentido de que nos explica cómo en los diferentes fallos de la Corte han aplicado las reglas de Brasilia. Luego, el expositor de la Corte Suprema de Justicia, el señor Lamberto Cisternas, fue muy claro al explicarnos cuáles son los grupos vulnerables que desarrollan las reglas de Brasilia. Es posible que a veces nosotros creamos que es muy difícil encontrar cada uno de estos elementos en una sola persona. Y en el caso Guatemala, yo quisiera comentarles que tenemos casos en la Corte en donde hay mujeres que reúnen todos estos elementos, pero creo que el elemento común en todos ellos, en primer lugar, es el elemento pobreza. Cuando se unen estos elementos en una mujer pobre, una mujer indígena menor de edad, una mujer indígena menor de edad analfabeta y que al mismo tiempo es objeto de trata de personas. Vamos viendo cómo todas estas características de grupos vulnerables a veces se reúnen en una sola persona. Mujeres que en Guatemala hacen actualmente un liderazgo para oponerse a sistemas que se llaman de desarrollo y que yo denomino de desarrollo únicamente de algunos empresarios y no así de desarrollo para las comunidades indígenas a las que pertenecen, son objeto de algún tipo de persecución por intentar ejercer esos derechos. Me gustó mucho la exposición de Rodrigo en el sentido de analizar las reglas de Brasilia no de manera independiente ni pretender que alguien comprenda de manera absoluta los principios, sino necesariamente la interpretación que él propone, y me parece muy correcta y atinada, es usar los principios de las reglas de Brasilia, pero necesariamente hilados y vinculados a otras normativas de carácter internacional y de carácter nacional. Es un poco complicado a veces, porque aún existiendo las reglas de Brasilia e instrumentos internacionales como el Convenio 169, se buscan excusas de carácter nacional para no aplicar
ni las reglas de Brasilia ni los instrumentos internacionales. Muchas veces hablo de mi país porque es un poco complicado hablar de otros países y me gusta decir las cosas bonitas, pero también a veces es necesario fijar los nuevos desafíos. En Guatemala actualmente hay una seria discusión sobre si se aplica o no el convenio 169 en el tema de consulta, y lo que se utiliza como excusa para no dictar sentencias es que no hay un desarrollo de un reglamento que diga cómo realizar ese proceso de consulta. Y yo creo que toda esta interpretación que nos propone Rodrigo es sumamente rica, y las sentencias de las que nos habló la doctora Marisol son importantes, porque cuando una está sola en su país y empieza a hablar de todos estos temas, pareciera como alguien dijo hoy aquí en la mañana que está demente. ¿Esta señora de dónde sale con estas ideas? ¿Por qué está hablando de esto? Y entonces la riqueza que nos propone Marisol en la mesa me parece a mí impresionante, poder traer todas esas sentencias a la mesa de discusión para ver que no son ideas únicas o ideas de una persona que está sentada en una mesa de discusión. Así es de que aún en un corto tiempo hablaron casi de las 100 reglas, entonces estoy impresionada de la manera tan didáctica, pero creo que lo más profundo que podemos hacer sobre este tema es ir a las 100 reglas, revisarlas una a una, y ver de qué manera podemos aplicar esos principios a los casos que nosotros tengamos pendientes de resolver en nuestros escritorios. Muchas gracias al panel, muchas gracias a ustedes por su paciencia.